Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos al noticiero de la Universidad Politécnica Salesiana. Mi nombre es Joana Bonilla y en esta ocasión les voy a presentar la vida de José Carlos Mariátegui. Sean ustedes bienvenidos. José Carlos Mariátegui, escritor y periodista peruano, ap- apoyó las luchas obreras y se pronunció en contra de la explotación indígena. Perseguido y censurado, viajó a Europa, en donde aprendió de la Revolución Rusa y las luchas obreras de Italia. José Carlos Mariátegui nace en 1894 en Moquegua, al sur de Perú, dentro del seno de una familia humilde. Su madre es modista y su padre empleado de la administración pública. Este los dejó abandonados con 3 hijos. En su niñez, mientras se encontraba en Huacho a la edad de 8 años, tiene un accidente escolar en su rodilla izquierda. Por la gravedad de la herida, tiene que estar en reposo por más de 2 años. Desde ahí, él se convierte en autodidacta. En su adolescencia, las necesidades económicas de su familia eran muy apremiantes y a la edad de 14 años comenzó a trabajar en el taller del editorial del diario La Prensa en calidad de aprendiz de oficio. Elementos clave. El periódico lo acercó al mundo de la lectura. Desde su juventud integra la bohemia literaria. No terminó sus estudios, pero debido a su amistad con Abraham Valdelomar, forma parte del grupo Colonia. Asimismo, realizó colaboraciones periodísticas en El Mundo Limeño, Lulú, El Turf, Vesperal y Alma Latina. Aparte de sus crónicas del periódico, escribió cuentos, poemas y 2 obras teatrales, Las Tapadas y La Mariscala, escritas en colaboración con Julio de la Paz y Abraham Valdelomar. Entabla una amistad con Manuel González Prada. Es un escritor, pensador y político de izquierda. Denuncia la explotación obrera y la sumisión de los indígenas. Asimismo, sus primeros escritos coinciden con las primeras huelgas del movimiento obrero. Desde 1915 se realizan los primeros levantamientos indígenas. Personajes clave. Augusto Leguía era presidente de Perú en aquella época. Otorgó una beca para que se fuera a Europa, con el pretexto de que se aleje de la vida política del país porque era demasiado crítico. En Italia, Mariátegui completó su formación socialista. Ana Chiapé. Durante su estadía en Italia, contrajo matrimonio con su esposa, quien sería la impulsadora de las obras de Mariátegui. Fue directora de la librería Minerva de Barranco y regidora de la Municipalidad de Barranco, en Lima. Asimismo, Víctor Raúl Aya de la Torre. A su regreso de Europa el 17 de marzo de 1923, es invitado para dictar conferencias en la Universidad Popular González Prada sobre la crisis de la Primera Guerra Mundial. Soporta la educación. Mediante un análisis determinó que la educación era únicamente enfocada en las clases sociales altas, por ende no beneficiaba al pueblo. Con respecto a la educación, mencionó lo siguiente. No es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y la superestructura política. Para mejorar la calidad educativa es necesario un proyecto educativo unido a un plan de transformación social con una identidad propia para poder lograr significativos en el renacer de la educación. Resulta que Mariátegui, sin ser docente profesional, reflexionó sobre la educación primaria, artística, la libertad de enseñanza, los métodos pedagógicos y las condiciones de trabajo docente. Analizó también las experiencias de reformas educativas de otros países latinoamericanos y los principales modelos de transformación educativa de la época. Comprendió que la educación es compleja y así también es amplia, como un hecho social que trasciende a los establecimientos de la educación formal. Momentos clave. Señaló algunos mecanismos para los cuales la educación reproduce las desigualdades sociales. 52 años antes de que Philip Jackson hablara del currículo oculto y 50 años antes de que Bourdieu y Passeron publicaran la reproducción, dirigió furiosas estocadas a los métodos tradicionales de la enseñanza basados en el saber del catedrático y la pasividad de los estudiantes. 45 años antes de que Paulo Freire desmenuzara a la educación bancaria y su funcionalidad opresiva,
y 80 años antes del estreno estelar de la película La Educación Prohibida. Obras literarias. La escena contemporánea, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy, La novela y la vida, Defensa del marxismo, El artista y la época, Signos y obras, Historia de la crisis mundial, Peruanicemos al Perú, Temas de nuestra América, Ideología y política, Temas de educación, Cartas de Italia, la primera, segunda y tercera figuras y aspectos de la vida mundial, y Amauta. Mariátegui iba a viajar a Argentina y sería por asuntos meramente políticos y médicos, pero su salud empeora y espera recibir un mejor tratamiento en Buenos Aires. Lastimosamente, en la ciudad de Lima fallece el 17 de abril de 1930. José Carlos Mariátegui era periodista, intelectual y militante de los obreros y campesinos oprimidos, a quien se dedicó a pensar acerca del socialismo, que era una creación heroica de los pueblos de América. Pueden ver la bibliografía y muchas gracias por su atención.